Esta noche les traigo una historia que helará la sangre en sus venas. Una historia que ha sido transmitida en susurros temerosos de generación en generación. Les advierto, lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Pues en el corazón del bosque de Blackwood se esconde un mal tan antiguo como el tiempo mismo. La lluvia caía incesante, un manto líquido que empapaba la tierra y creaba cortinas de agua entre los árboles del bosque de Blackwood. Los relámpagos ocasionales iluminaban el cielo nocturno, proyectando sombras grotescas que parecían cobrar vida por un instante antes de sumergirse nuevamente en la oscuridad. El viento aullaba entre los árboles, un sonido que se asemejaba a los lamentos de almas perdidas. Jorge se estremeció mientras se ajustaba la chaqueta empapada, intentando en vano protegerse del frío que parecía calarle hasta los huesos. La noche era oscura, más oscura de lo que recordaba haber visto jamás. La luna, una delgada astilla en el cielo tormentoso, apenas iluminaba el sendero sinuoso que se extendía ante él. Las gotas de lluvia golpeaban su rostro con fuerza, mezclándose con el sudor frío que perlaba su frente. Cada paso que daba producía un chapoteo en el suelo embarrado, como si la tierra misma intentara succionar sus pies, retenerlo, impedir su avance hacia lo desconocido. Jorge sabía que no debería estar allí. Desde que era niño, había escuchado las historias, los susurros temerosos de los ancianos del pueblo. Hablaban de un pozo antiguo, escondido en lo más profundo del bosque. Un pozo que, según decían, era la puerta de entrada al infierno mismo. Aléjate del bosque de Blackwood, le habían advertido. Quien se acerca al pozo maldito nunca regresa, al menos, no como era antes. Pero Jorge no podía ignorar la llamada. Desde hacía semanas, sus sueños estaban plagados de visiones del pozo. Veía su boca negra y sin fondo, escuchaba susurros que emergían de sus profundidades. Voces que lo llamaban, que prometían revelarle secretos que ningún mortal debería conocer. A medida que se adentraba más en el bosque, la oscuridad se volvía más densa, casi palpable. Los árboles, viejos y retorcidos, parecían observarlo con ojos invisibles. Sus ramas se extendían hacia él como dedos huesudos, intentando atraparlo, arrastrarlo hacia las sombras. El crujir de las hojas mojadas bajo sus pies resonaba en el silencio sepulcral del bosque, apenas audible sobre el constante tamborileo de la lluvia. Cada paso que daba parecía despertar ecos lejanos, como si el bosque mismo respondiera a su presencia. De vez en cuando, un sonido extraño rompía la quietud, el batir de alas invisibles, el roce de algo moviéndose entre los arbustos empapados. Jorge sentía que estaba siendo observado, acechado por criaturas que se ocultaban justo fuera de su campo de visión. El aire se volvía más frío a medida que avanzaba, cargado de un olor pútrido y dulzón que le revolvía el estómago. Era el olor de la muerte y la decadencia, un hedor que parecía emanar de la tierra misma. Finalmente, tras lo que parecieron horas de caminata, Jorge llegó a un claro. La vegetación se abría en un círculo perfecto, como si las plantas temieran acercarse al centro. Y allí, en medio del claro, se encontraba el pozo. Era una estructura antigua, hecha de piedras negras y cubiertas de musgo. Su boca circular se abría como una herida en la tierra, un vacío negro que parecía absorber la poca luz que había. Jorge se acercó lentamente, sintiendo como el miedo le erizaba los vellos de la nuca. Al borde del pozo, Jorge se inclinó para mirar en su interior. La oscuridad era absoluta, tan densa que parecía una entidad viva. Por un momento, no vio nada más que ese abismo sin fin. Pero entonces, un movimiento captó su atención. Algo se agitaba en las profundidades. Al principio, Jorge pensó que era un truco de su mente, una ilusión creada por el miedo y la oscuridad. Pero entonces lo vio claramente, una mano, pálida y huesuda, emergiendo lentamente de las tinieblas. Jorge retrocedió, horrorizado, mientras la mano se aferraba al borde del pozo. Le siguió un brazo, luego un hombro, y finalmente una figura completa se alzó de las profundidades. Era un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Su piel era de un gris enfermizo, estirada sobre huesos que sobresalían de forma antinatural. Jirones de carne podrida colgaban de su cuerpo, y un líquido negro y viscoso goteaba de sus miembros. Pero lo más aterrador eran sus ojos, dos pozos negros y vacíos que parecían mirar directamente al alma de Jorge. La criatura abrió la boca, revelando hileras de dientes afilados y ennegrecidos. Un sonido emergió de su garganta, un lamento gutural que helaba la sangre. Era un sonido que no debería existir en este mundo, el grito de un alma condenada. Jorge intentó correr, pero sus piernas no respondían.
Estaba paralizado por el terror, incapaz de apartar la mirada de la horripilante aparición. La criatura avanzó hacia él con pasos lentos y deliberados, cada movimiento acompañado por el crujir de huesos y el sonido húmedo de la carne podrida. Bienvenido, dijo la criatura con una voz que sonaba como piedras raspando contra metal. Te estábamos esperando. Jorge gritó, un sonido de puro terror que resonó en el claro. Intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. La criatura se inclinó sobre él, su aliento fétido golpeando su rostro. Únete a nosotros, susurró la cosa. Únete a la maldición. Con un movimiento rápido, la criatura agarró a Jorge del cuello. Sus dedos, fríos como el hielo y duros como el acero, se clavaron en su carne. Jorge sintió cómo la vida se le escapaba, como una oscuridad fría e implacable comenzaba a invadirlo. En sus últimos momentos de conciencia, Jorge vio cómo más figuras emergían del pozo. Docenas de ellas, cada una más horrible que la anterior. Eran los condenados, las almas atrapadas por la maldición del pozo. Y ahora, él se uniría a ellos. Mientras la oscuridad lo envolvía, Jorge escuchó una última vez la voz de la criatura, un susurro que resonaría en su alma eternamente. La maldición es eterna. El pozo siempre tiene hambre. Y ahora, tú eres parte de nosotros. Con un último suspiro, Jorge se hundió en la negrura. Su cuerpo quedó inmóvil en el suelo del bosque, pero su alma descendió a las profundidades del pozo, condenada a una eternidad de tormento. Y en el pueblo, la leyenda del pozo maldito creció. Hablaban de gritos que se escuchaban en la noche, de sombras que se movían entre los árboles. Y advertían a todos los que quisieran escuchar. Nunca te acerques al bosque de Blackwood. Porque el pozo maldito siempre está hambriento, siempre está esperando. Y una vez que te atrapa, no hay escapatoria.